escuchar otras perspectivas, otras opiniones. Déjeme saludar al senador federal de Morena por la Ciudad de México, César Cravioto, quien ayer, por cierto, no estuvo presente en el Senado de la República y por lo tanto no emitió voto en este terremoto, dirían algunos medios, en este jaloneo, diríamos otros, por la presidencia de la mesa directiva en la Cámara de Senadores. Te agradezco mucho, César, que nos acompañes en este espacio libre como el viento. Bienvenido, senador. ¿Cómo estás, Vicente? Un gusto saludarte a ti, a tu auditorio, a la orden. A ver, ayúdenos a entender, César, ¿qué carambas está pasando en el Senado de la República, sobre todo en la bancada de Morena, entre los aliados de la coalición Juntos Hacemos Historia, con un Ricardo Monreal que pareciera estar asumiendo un papel que no va de la mano de este camino por la cuarta transformación? Al menos así lo entendemos muchos. No ayer, hace 2 días en la plenaria, César Cravioto se pronunció muy fuerte. Una plenaria que no estuvo, creo yo, esa es mi percepción, a la altura de las expectativas, porque no asistió la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, creo que no fue requerida. No asistió a Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, porque tenía otros asuntos. Asegura hoy a las afueras de Palacio Nacional que no se trató de un desaire, pero tampoco asistieron secretarios como el de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, de Marina o Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana. ¿Qué está pasando, César? ¿Qué evaluación puede hacer usted, senador? Bueno, pues tampoco asistió el presidente de nuestro partido, Mario Delgado, que estaba confirmado. En efecto, hubo un momento complicado en la plenaria del grupo al darse estos vacíos en el programa que teníamos todos previstos como senadores de Morena. Yo escuché algunos planteamientos de algunos compañeros hablando justamente de un desaire, de una afrenta al grupo parlamentario, y mi intervención fue más bien en el sentido de revisar qué estábamos haciendo nosotros, las y los senadores de Morena, pues para generar esta distancia con el gabinete del presidente López Obrador, con el propio partido, y puse algunos ejemplos. Dije, bueno, ¿cómo vamos a esperar a que llegue el gabinete de seguridad si nuestro coordinador parlamentario, ante el planteamiento del presidente que va a mandar la iniciativa de la reforma a la Guardia Nacional, pues dice que es inviable? Entonces, ¿y qué mensaje damos el resto de los senadores que no defendemos esta iniciativa que está planteando el presidente? Bueno, pues se concreta primero en el vacío que hace todo el gabinete de seguridad, y ayer se manda la iniciativa, pero no a la Cámara de Senadores, sino a la Cámara de Diputados. Pues, ¿cómo la van a mandar a la Cámara de Senadores si nuestro coordinador parlamentario está diciendo que es inviable? Entonces yo decía que ese no es el papel del grupo parlamentario de Morena, del grupo parlamentario mayoritario. Este grupo parlamentario lo que tiene que hacer es acompañar, fortalecer los planteamientos que hace el Ejecutivo Federal, porque somos parte de un proyecto, somos parte de un equipo, cada quien con tareas, cada quien desde sus esferas de competencia, pero somos parte de un proyecto. Y si los mensajes son, no vamos a respaldar lo que está planteando el Ejecutivo Federal, pues estamos mandando nosotros, no el Ejecutivo Federal, no el gabinete del presidente López Obrador, sino nosotros mismos estamos mandando un mensaje de distancia al proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces, bueno, pues se armó un debate, pero sí tenemos que hacer una reflexión de lo que está haciendo el grupo parlamentario y los mensajes políticos que está mandando nuestro coordinador del grupo parlamentario. Hace unos días entrevisté ahí en la Sofía
a Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, y le preguntaba, por ejemplo, sobre el caso de Ricardo Monreal y su participación en la presentación de un libro ahí en el Senado, que es un claro libro golpeador al presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue muy generoso, le agarraba la mano a una de las legisladoras más estridentes contra el presidente, Kenia López Rabadán. Ahí le daba la bienvenida generosa a Joaquín López Dóriga, uno de los principales promotores de noticias falsas desde los medios de comunicación contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y él me decía, entre otras cosas, pero qué necesidad. Lo que sí dijo que era una pinche vergüenza, así con sus palabras, el que Ricardo Monreal en algún momento le haya abierto la puerta nuevamente a la política, al escenario político, a Silvano Aureoles, recibiéndolo en su oficina y tomándose la foto. Déjame ser claro, César. Estamos hablando de una traición de Ricardo Monreal al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Ya podemos catalogarlo así? ¿O qué papel está jugando Ricardo Monreal? Tú hablas de papeles, diputado. Bueno, justamente varios compañeros también en la plenaria le reclamaron ese hecho al senador Monreal. Él dijo que en su intervención defendió... Perdón, se cayó el teléfono. Sí, sí. ¿Quién sabe por qué se cayó? Tal vez por los temas complejos que estamos hablando. Los demonios. Tal vez los temas complejos que estamos hablando. Entonces, les decía que varios compañeros le hicieron ese planteamiento al senador Monreal. Él dijo que, bueno, que revisáramos su intervención, que en su intervención él había defendido el proyecto del presidente y que además estaba en su derecho. Me voy a detener en esa parte. El senador Monreal está en su derecho de dar las opiniones que crea convenientes respecto al acontecer político, pues claro que está en su derecho. Pero sus opiniones o sus actos políticos, pues obviamente son mensajes políticos. No podemos soslayar que si recibe a Silvano Aureoles, pues está dando un mensaje político. Si presenta el libro de una senadora de las más golpeadoras del presidente de la República, pues claro que estaban mandando un mensaje político. Si dice que la reforma de la Guardia Nacional no es viable, pues está mandando un mensaje político. Por eso, y él, pero está en todo su derecho, es más, y lo digo aquí claramente, yo defiendo el derecho del senador Monreal de expresarse libremente y defender sus puntos de vista. Aquí el tema es que ya el resto de senadores y senadoras que no estamos de acuerdo con esas posiciones, pues también ya lo tenemos que decir claramente, porque si no parece en la opinión pública que lo que dice el coordinador, por hecho y por omisión, el resto de senadores estamos de acuerdo. Y yo creo que ya tenemos muchos senadores y senadoras que ante ciertas planteamientos del coordinador decir, en esto no coincidimos. Hay un grupo de senadores que sobre la ley de la Guardia Nacional creemos esto. Hay un grupo de senadores que creemos que Silvano Aureoles es tal. Hay un grupo de senadores que nos parece que lo que presenta Kenia López Rabadán es solo golpeteo al presidente y al proyecto. O sea, ya tenemos que entrar a ese nivel de debate y de planteamiento, pero ya... Oye, senador. Porque si no parece que todos estamos de acuerdo con estos planteamientos o estos mensajes políticos que manda nuestro coordinador parlamentario. Escucho y te escucho con atención. Entonces déjame preguntártelo. ¿Ya no se llegó el tiempo para que se debata por lo menos la posibilidad de que Ricardo Monreal deje de ser el líder de la bancada y deje de representar, pues no sé qué representa? Por eso te pregunto, ¿qué papel está jugando Ricardo Monreal?
porque en ocasiones pareciera, pues, parte de la oposición. ¿Van a seguir respaldando a Ricardo Monreal como el líder de la bancada, a pesar de esto que dices, César? Bueno, también esto es un asunto de correlación de fuerzas y también hay que decirlo. Ahora en la votación a la presidencia del Senado, pues había 4 propuestas, se buscó que hubiera un consenso, no hubo un consenso y hubo al final 2 senadores y pues ganó el senador Armenta de manera legítima, con pocos votos de diferencia, pero lo ganó. Y lo que no queremos es meternos a esos debates. Yo creo que ahorita, o a votaciones de ese tipo, que nada más generaría pues más jaloneo y rispidez. Aquí lo importante, vuelvo a insistir, es el debate político. Es que ante la opinión pública, ante los medios de comunicación, ante la sociedad, ante las y los mexicanos, sepan todos que no todo mundo coincidimos políticamente con los planteamientos que ha hecho el coordinador parlamentario, que habemos algunos senadores, tal vez la mitad, alrededor de la mitad, o tal vez un poco más o un poco menos, que estos hechos pues no nos parecen. Y ya hay que decirlo, no lo habíamos dicho porque pues queríamos cuidar las formas, pero bueno, ya el senador Monreal está en su propia estrategia, se vale, vuelvo a insistir, tiene todo el derecho, pero también se vale y es una obligación política de quienes no coincidimos con estos mensajes que manda el senador Monreal, de ya decirlo abiertamente ante los medios. Tú me has entrevistado varias veces y me habías visto más cuidadoso en estas respuestas. Hoy, pues tengo que ser más claro, más directo, porque el mensaje de la ausencia de personajes tan importantes del gabinete, del propio presidente del partido, pues no solo es al senador Monreal, es a todo el grupo parlamentario. Entonces, quienes tenemos otra opinión, pues ya lo tenemos que decir y tenemos que ser abiertos sin necesidad de que nos peleemos. Mira, en la propia reunión esta de la plenaria, yo también lo dije, en lo, digamos, legislativo, pues las cosas han salido, eso es innegable. Casi todos los planteamientos que ha mandado el presidente han salido bien, las reformas han salido bien, etcétera. Eso no se niega. Pero nuestra función no solo es legislativa, también es una función política. Y en lo político, en las últimas fechas, en los últimos meses, pues cada día se mandan mensajes de más distanciamiento. Y yo también por eso decía, yo preferiría que quien quedara en la mesa directiva, pues tuviera como función, entre otras cosas, acercarnos al presidente y generar contrapesos en el Senado de la República. El senador Armenta, todos sabemos que es muy cercano al senador Monreal, pero también él hizo un compromiso de que va a generar estos contrapesos y que va a hacer un esfuerzo por un acercamiento con el gobierno del presidente López Obrador. Pero si no, bueno, yo en lo particular, pues voy a hacer mi esfuerzo de estar todo el tiempo, pues marcando la posición que tengo, cómo veo las cosas, y yo estoy seguro que muchos y muchas compañeras también lo estarán diciendo con más claridad, insisto, para que no se piense que todos estamos de acuerdo con estas posiciones políticas del senador Monreal. ¿Qué lectura se le tiene que dar a lo ocurrido ayer? Ya hablábamos de la plenaria, ahora hablemos de la elección de este personaje cercano a Ricardo Monreal. Es el reflejo de un Ricardo Monreal todopoderoso, que es líder de bancada, que es presidente de la Junta de Coordinación Política y que, de acuerdo a lo que entiendo, presionó para que uno de los suyos, de sus cercanos, no sé si decirle de sus incondicionales, termine siendo el presidente de la mesa directiva del Senado de la República. O de plano, por lo doloroso que fue, porque no fue ni a la primera ni a la segunda, sino hasta la tercera y muy cerrada votación, es que Alejandro Armenta por fin es confirmado, es electo como el presidente de la Junta, de la mesa directiva del Senado de la República,
que Ricardo Monreal ganando pierde. ¿Cómo lo entiendes tú, senador César Cravioto, sobre esto que ocurrió ayer en el Senado, que creo que no tiene precedentes, por lo menos en los últimos años en el Senado de la República? Bueno, primero sobre la elección interna del grupo parlamentario, pues fue una votación democrática y pues generó legitimidad en que fuera el senador Armenta. Insisto, habíamos varios que hubiéramos querido que hubiera salido por consenso, justamente para no dar pie a lo que ocurrió después de que la oposición dijera, pues es que Morena viene dividido, porque fue una votación cerrada. Entonces, si hubiera sido por consenso, sin necesidad de llegar a la votación, creo que hubiéramos llegado con más fuerza a la votación ya en el Pleno. Y lo segundo, lo que ocurrió en el Pleno, pues sí me parece un agravio al senador Armenta. Me parece que fue un acto, la verdad, muy lamentable que, que no se haya dado su aprobación de manera inmediata, sobre todo porque tenemos la mayoría. O sea, ¿qué pasó? Nos citan a la 1 de la tarde y después la votación se da hasta por ahí de las 7 de la noche. Algunos como yo tuve un tema complicado familiar que tuve que estar, ya no pude estar en la votación, pero no fui el único, hubo otros. ¿Por qué? Pues porque se nos cita a la 1 y después se va hasta las 7. ¿Por qué se les da esas concesiones a la oposición? Si de todos modos se van a portar como se portaron. Si hubiéramos bajado todos los de Morena, los del PT, los del Verde a la 1, pues hubiéramos votado y punto. No necesitábamos a la oposición para tener la mayoría, pero es esta lógica de darle a la oposición mucho juego para que después ocurra lo que ocurrió. A mí me parece, insisto, que fue un agravio. ¿Para qué tratamos también a la oposición? Para que suceda lo que sucedió ayer. ¿Para qué vamos a las presentaciones de sus libros? Para que se comporten como se comportaron ayer. ¿Para qué recibimos a exgobernadores corruptísimos, como el gobernador de Michoacán, que es de la oposición, para que se comporten como se comportaron ayer? ¿Para qué cuando hay un planteamiento de una orden judicial contra un miembro del antiguo régimen, para qué luego se sale a defender y decir que no haya persecución política en este país, para que después se comporten como se comportaron ayer? A mí me parece que fue un agravio para el senador Armenta, que no se debió haber llegado a lo que se llegó, porque además, pues supuestamente a partir de la Jucopo, se tiene buena relación con los diversos grupos parlamentarios, hasta hacen documentos y comisiones para golpear a un gobernador nuestro como el de Veracruz, para que en momentos como estos agravien a quien el grupo mayoritario eligió como su presidente de la mesa directiva. Pues me parece que es parte de la reflexión que tenemos que hacer, pues no que hay buena relación con la oposición, no que desde la Jucopo se pueden lograr esos acuerdos. César, también hay quienes te critican, ¿eh? Uno de mis contactos en el Senado de la República me dice, ayer César se pasó de listo, no votó, se fue, desarticuló al grupo de resistencia. Pregúntale No, por qué desarticuló al grupo. no desarticulé al grupo de resistencia. Ya dije que nos citaron a la 1 y que después nos llamaron a votar hasta las 7 y que yo tuve un tema familiar que tenía necesariamente que atender. Más bien porque si nos citan a la 1, no se dice, pues no hay acuerdo con la oposición, lleguemos la mayoría, votemos y saquemos esto. La oposición de todos modos iba a hacer su show. Ojalá que el show de la oposición, lo dejo en el aire, solo haya sido de la oposición y no orquestado también desde adentro. ¿Por Ricardo Monreal? Lo dejo así, ojalá que no haya sido
orquestado desde adentro, porque al fin de cuentas, aunque yo no estaba, sí tenía información, me decían que había más de 70 senadoras y senadores entre Morena y sus aliados. ¿Por qué no salió en la primera votación? No entiendo. ¿Y por qué votaron por quien votaron los de la oposición? Pues hay que hacernos una reflexión muy profunda, ¿no? Puedo entender que tengas compromisos y cuando tengas que irte, César, me avisas, pero voy a tratar de aprovechar todo el tiempo contigo, senador. Hablas de la estrategia de Monreal. ¿Cuál es la pinche estrategia de Ricardo Monreal, senador? Porque muchos se están jalando los pelos. Bueno, incluyéndome yo, que no formo parte de Morena, ni tengo otro interés más que avance el proyecto de transformación. Y dices tú, carajo, hay declaraciones, acciones de Ricardo Monreal que son claramente contrarios a la transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se queja de que no hay piso parejo. Los que actúan como sus voceros, en el caso de Gibran Ramírez, y lo he estado diciendo desde ayer, van a espacios como el de Leo Zuckerman en Televisa y dicen que el presidente es un gran locutor y que no ha movilizado al pueblo de México. Y dices tú, pues qué caramba se está pasando. Si Monreal se va a ir a la oposición, que se vaya ya. Pero ustedes dicen, es que legislativamente las cosas han más o menos salido. Pero luego me dices, las últimas reformas importantes del presidente las ha enviado por la Cámara de Diputados y no por el Senado. No, pues me tiro por la ventana, César. Bueno, ahora viene un momento interesantísimo, que es la reforma a la Guardia Nacional. Va a pasar en la Cámara de Diputados, yo creo que hoy mismo, en estos días, y va a llegar al Senado el martes. Tiene que salir esa reforma porque es una reforma que no requiere las 2/3 partes. Con que la votemos los de Morena y los aliados, saldrá. Y mira, en política pues también tienes que ir generando, ir caminando, luego en hilitos, ¿no? Muy, muy delgados. Y es en lo que estamos caminando en hilos delgados. Que salga, por ejemplo, esta de la Guardia Nacional. Vamos a ver si todos los que dicen que son obradoristas apoyan esta reforma. Yo creo que sí va a salir. Yo creo que todos vamos a votar a favor. Y lo que algunos dijeron que no era viable, pues a ver cómo votan. Entonces, esa es una buena prueba, la que mandó el presidente sobre la Guardia Nacional. Si de plano ya no sale eso, bueno, pues entonces tendríamos que volver a hacer otra reflexión al respecto. Mira, en política siempre hay que luchar entre inconvenientes, como dice el presidente. La política es tomar decisiones entre inconvenientes. Y a mí me gusta el ajedrez, y en el ajedrez también, cuando hay una posición complicada, sobre todo en las casillas centrales, casi siempre dicen que el que rompe, cuando hay una posición muy amarrada en el centro del tablero, el que hace una jugada para romper generalmente pierde. El que aguanta generalmente gana. Te lo dejo como reflexión, porque también en política luego pasa eso. ¿Afirmas que todavía a estas alturas el arte de la política es oler caca y no hacer gestos? No. En el arte de la política es ser consecuente entre tu posición, y a veces no todos los que están en un proyecto tienen esa misma visión, y hay que dejar muy claro la posición. Eso sí creo que esa parte sí tiene que cambiar. La posición de muchos de nosotros, los senadores, que no le queremos regatear nada al presidente, la tenemos que dejar muy clara para que la sociedad vea lo que opinamos uno y lo que opinan otros o nuestro coordinador. Bueno, déjame entonces preguntarte, estamos poco más de 2 horas que presente su informe de gobierno, su cuarto informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y obviamente en la oposición andan desatados
escupiendo veneno contra el presidente y sus 3 años y 9 meses de gobierno, porque hay que recordar que andamos adelantados o atrasados, dependiendo de cómo lo veamos, por la fecha en que asumió el cargo y la fecha del informe de gobierno. ¿Qué balance hace César Cravioto, a pesar de todo esto, que es pues parte del jaloneo político? ¿Qué balance se puede hacer de esta cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador de cara al cuarto informe de gobierno del presidente? Bueno, eso es lo más importante. Qué bueno que me lo preguntas, porque todo lo otro, mira, es accesorio. Lo más importante es cómo va el proyecto de la cuarta transformación. Lo más importante es qué avances se han tenido. Yo diría que han sido casi 4 años de un gobierno que ha demostrado que las cosas se pueden hacer distintas, que se puede gobernar con honradez, con cercanía a la gente, que se puede gobernar poniendo el énfasis en ayudar a la gente más necesitada, que se puede gobernar con austeridad, que se puede combatir la corrupción, que el recurso público puede estar destinado no a beneficiar a los grandes intereses ni a la clase política, sino irse a atender las necesidades de la gente. Por eso, a un poco menos de 4 años del gobierno del presidente López Obrador, pues están marchando los programas sociales, el apoyo a los adultos mayores, que creció en número de atendidos y en recursos que se les da, en el apoyo a los jóvenes que están estudiando, a los jóvenes que no tenían un empleo, al apoyo al campo a través del programa Sembrando Vidas. 2 de los 4 grandes obras que anunció el presidente ya se entregaron, el aeropuerto y la refinería de Dos Bocas. Los otros 2 están en marcha y se van a entregar en este sexenio. La aprobación del presidente a casi 4 años del gobierno, pues en las peores encuestas está arriba del 60%, en las mejores está arriba del 70%. El partido que lo acompaña, que es Morena. Bueno, creo que hemos perdido a César Cravioto. A ver, ahí sí, te vemos y te escuchamos nuevamente, senador. No escucho al senador César Cravioto, a ver si me ayudan en el equipo de producción. Tal vez lo que necesite es salir y entrar nuevamente del sistema, compañeros, para seguir escuchando las reflexiones y el análisis, la evaluación que hace César Cravioto, el senador federal de Morena por la Ciudad de México, en relación a estos casi 4 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un informe de gobierno, cuarto informe de gobierno que presentará el presidente hoy por ahí de las 5 de la tarde en Palacio Nacional, y nosotros le llevaremos hasta ustedes todos los detalles de esta ceremonia que obviamente nos ocupa el día de hoy. Déjeme ver si logramos establecer conexión nuevamente con el senador César Cravioto para que podamos cerrar este enlace y agradecerle también su generosidad, porque pues creo que también le hemos hecho preguntas que no son muy cómodas, que digamos, y también es importante escuchar su punto de vista para entender lo que está ocurriendo desde el Senado de la República. Seguimos escuchando el análisis, la evaluación que hace senador César Cravioto de estos casi 4 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy en el día en que presenta el presidente su cuarto informe de gobierno. Entonces te decía que el partido que es el respaldo del presidente trae niveles también de intención de voto de más del 50%, se ganó ampliamente otra vez en la elección del 21, en la elección del 22, hoy tenemos 22
gobernadores del movimiento, tenemos la mayoría, o retuvimos la mayoría en la Cámara de Diputados, en la de senadores. Entonces, todas las perspectivas son que vamos a ganar el 2024 y la oposición, pues en realidad solo grita, grita y grita y grita y grita y no, como diría la canción, y no deja de gritar y no tienen más, porque no tienen argumentos, porque no tienen debate, porque no tienen alternativas. Entonces, eso es lo verdaderamente importante. La fortaleza que tiene el proyecto, la aprobación que tiene el gobierno del presidente López Obrador, la cercanía que tiene con la gente, el avance en todos los rubros de este gobierno y la percepción en la mayoría de la gente de la importancia de que continúe la cuarta transformación, que se fortalezca, que haya, que cierre bien estos 2 años de gobierno del presidente López Obrador y que haya continuidad otros 6 años, por lo menos, o 3 o 4 sexenios más de este proyecto. Eso es lo verdaderamente importante. Mira, estas grillas o estas diferencias políticas que hay en el Senado, que hay en los congresos, que hay en la política, no son lo relevante. Lo relevante es cómo está percibiendo la gente la transformación, cómo se siente la gente con este proyecto y creo que en términos generales el gobierno del presidente López Obrador ha hecho un trabajo espléndido, espléndido que evidentemente pues en 4 años no se puede revertir los malos gobiernos, son 4 décadas de muy malos gobiernos que en 4 años no se va a revertir todo, pero por supuesto que vamos en el camino correcto y es un camino, insisto, que se tiene que profundizar. Para cerrar, no sé si viste el video, quiero pedir tu opinión porque es parte de lo que hemos estado hablando y esto es más allá de los jaloneos de hace 2 días, de anoche, es rumbo al 2024 mi pregunta. Mientras hablaba Félix Salgado Macedonio, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, le grita o le dice que Ricardo Monreal se va a ir a la oposición, que para ver si así lo aprecian. Palabras más, palabras menos. No sé si viste este video, pero así ocurrieron las cosas. Así los dichos de Xóchitl Gálvez. Yo te pediría aquí en Sin Censura que hicieras en un acto de total honestidad una declaración sincera. ¿Tú ves a Ricardo Monreal en la oposición? Bueno, yo veo más bien lo que él me ha dicho es que él se va a mantener en el movimiento y que va a luchar por ser el candidato del movimiento hacia el 2024. Eso es lo que él me ha dicho, pues yo le creo. Yo además creo que sería un error estratégico político que se fuera a la oposición, que se fuera con los traidores a la nación. Sería un gran error desde mi punto de vista. Yo creo que, insisto, con todos estos alfileres y equilibrios que se tienen que mantener en la política, yo creo que todos los que estamos en el movimiento, lo mejor es que se queden y lo mejor es que sigan apoyando la transformación del país, insisto, con las muchas diferencias que todavía que podemos tener. Pero también lo que dice la oposición también es un mensaje muy interesante, como la oposición no tiene referentes, o sea, la oposición lo que busca es que haya diferencias en Morena, que haya distanciamientos, que haya rupturas, y de ahí quieren agarrar a sus candidatos para lo que viene, porque ellos no han construido un solo candidato, ellos no han construido una figura que pueda competir contra el movimiento de la cuarta transformación. Entonces, ese dicho de la senadora, como varias veces lo han dicho algunos otros, que bienvenidos algunos personajes de la cuarta transformación, pues muestran una gran debilidad de la oposición, una gran debilidad del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano. Entonces, yo creo que lo que más le conviene a Ricardo Monreal es mantenerse en el movimiento, es respaldar
el proceso, es luchar, que luche por lo que él aspira, respetar el proceso que llevará a Morena, respetar el resultado del proceso que llevará a Morena, y si no es él la persona que quede arriba en todo este proceso que lleva Morena, pues que se sume, que se una, que ayude. Porque yo creo que todo aquel que se vaya del lado de los traidores a la patria, pues no tomará una decisión inteligente en su carrera política. Por cierto, Andrés Manuel López Obrador no es igual a sus antecesores, dice con Carmen Aristegui, Anabel Hernández. Qué cosas, ¿no? Pues sí, pues es que varios, por dejar de recibir apoyos por parte del Estado, pues pierden la brújula, porque nada más están defendiendo sus intereses. Como dice el presidente, pues entiendo que su molestia es porque han dejado de recibir prebendas desde el poder. Entonces, pues están muy enojados por eso, pero bueno, pues debería de revisar sus propios libros y sus propias análisis que ha hecho en términos de investigación, para darse cuenta que lo que dijo pues, es una absoluta barbaridad. Te agradezco mucho, senador César Cravioto, por este tiempo, vasto tiempo que nos has dedicado a la audiencia de Sin Censura, y ojalá que por el bien de México las cosas avancen ahí en el Senado, en donde está tu trinchera. Te agradezco y estamos al pendiente. Como siempre, muchas gracias, Vicente, por el espacio. Ahí vamos a seguir, y cada vez que haya algo importante que decir, y decir, no, habemos senadores que no le regateamos nada al presidente, que respaldamos planteamientos que se hace desde el gobierno de la República, pues espero seguir teniendo este espacio para poderlo expresar. Muchas gracias. Claro que sí. Le agradezco al senador César Cravioto que hable con nosotros sin censura. Que pase excelente tarde, senador. Gracias. Estamos al pendiente. Muchas gracias. El senador César Cravioto, senador federal de Morena por la Ciudad de México. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales, y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.